noche tengan todos ustedes y bienvenidos una vez más. La patria está preocupada por normas que han ido apareciendo en el mercado, las nuevas modalidades que parecen que va a marcar el futuro de Estados Unidos en algún momento, y todo esto redunda sobre un mismo tema. Kamala Harris y su nominación para vicepresidente de los Estados Unidos. Tim Walz, gobernador de Minnesota. ¿Quién es este señor? ¿De dónde viene? ¿Por qué está aquí? ¿Y qué es en lo que se perfila en el horizonte de los Estados Unidos a partir de la nominación a la vicepresidencia de este hombre, famoso por su historia, particularmente a favor de todo lo que representa el establishment y el intento de destruir América? Soy Carlos Garín y esto es Carlos Garín Today. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Como es de costumbre, pues vamos a comenzar como siempre lo hemos hecho. Señor Todopoderoso, bendice esta estación, bendice a este público que tenemos aquí, a todas las personas que de alguna manera, con su energía, con su fuerza, con su voluntad, con su vida, ayudan a hacer un mundo mejor. Bendice a nuestros hijos, a nuestras mujeres, a nuestros abuelos, al presidente Trump, a esta gran nación. Te damos las gracias por cada segundo que nos das y por la posibilidad de llevar tu palabra, la que pones en nuestra boca, para que todos aprendamos cómo tenemos que comportarnos en esta lucha contra el mal, en esta lucha que ha dividido al país y al mundo en dos claros escenarios, esclavos y esclavistas. Pero con tu palabra, con la fe, siempre vamos a ser triunfadores. Estamos en victoria, Señor, y en victoria terminaremos. En el nombre de tu Hijo Jesús, gracias. Amén. Señores, Tim Walz, tal como lo habíamos anunciado, todo el mundo tiene que hablar de esto ahora, a pesar de que, como saben, las modas son así y esto es lo que hace el establishment constantemente. En este momento ya nadie habla del atentado a Donald J. Trump, como nadie habla de las vacunas o nadie habla del microorganismo que afectó a tantos millones de personas. Nadie habla de las muertes vinculadas a una u otra causa. Nadie habla absolutamente de nada. La moda, Venezuela. Y después de Venezuela, ya le estamos pasando de lado, sabiendo los acuerdos que ha hecho el gobierno de Estados Unidos, personalmente, el señor Biden, con Maduro, y que está en contra de él, pero no ha reconocido personalmente la presidencia del presidente electo por el pueblo venezolano. ¿Qué pasará aquí? El día de ayer analizamos los escenarios. Si vamos a tener estos 6 meses de gracias hasta el 6 de enero, en que entonces tendremos el derecho nosotros y los venezolanos de reclamarle al gobierno que abandone el poder para darle paso al electo por el pueblo de manera soberana. Y esto incluyendo la posibilidad de un periodo electoral extra en la primera o segunda semana de diciembre para afianzarse en el poder y de esta manera poder cambiar las actas electorales que necesita. Curiosamente, hoy respondí a una pregunta que me hicieron, ¿cómo es posible que la oposición tenga actas electorales y el gobierno no? Y esto entonces te da que pensar. Vean cómo el trabajo de la media hace precisamente que la gente se olvide de lo que hemos vivido. Inmediatamente ya andan cuestionándose cómo es posible que la oposición tenga las actas y el gobierno no. La gente de a pie, el pueblo, es el que se cuestiona. Gracias a la ignorancia o a la violación de la verdad por parte de la media, de los canales de televisión y las radios y la prensa en general que representan los intereses del establishment. Este mismo establishment que hemos decidido combatir y oponernos a él y por supuesto desmentirlo. Pero sin embargo, muchos millones de personas siguen acudiendo a los noticieros. Y estos noticieros son los que traen esta verdad. Una verdad que es muy distante a lo que vivimos. Y para refrescarle la memoria se lo dijo. Señores, las actas las tienen porque el acuerdo que había hecho previamente el gobierno de Joseph Biden con la dictadura de Maduro incluía liberar a los narcotraficantes prisioneros a cambio de que reconocieran en primer lugar las elecciones y sus nominados, pero además de eso que le dieran participación a la oposición
en los colegios electorales para poder tener acceso precisamente a las actas. La primera violación, descalificar a María Corina. La segunda violación, haber presentado un resultado ficticio, una falacia de las elecciones en Venezuela. Y la tercera, esta que acaban de decir. ¿Cómo es posible que la oposición tenga las actas y el gobierno no? Si el gobierno dice que le hackearon las máquinas electorales. ¿Cómo es posible que la oposición, teniendo acceso legal a las máquinas, al momento de cerrar cada colegio electoral tuvieron esas boletas en sus manos, las actas? Pero las máquinas siguen siendo del gobierno, o sea que el gobierno tenía las mismas actas que ellos. Le pasaron por alto y se dedicaron a manipularla para, horas después, poder decir un resultado que no era. Pero se les había olvidado que le habían dado acceso a la oposición a los colegios electorales y que las actas estaban en su poder. No obstante a eso, la prensa ahora está desviando la atención y ya la misma gente que estaba de acuerdo con esto y que sabían la verdad, están dudando de esa verdad. Evidentemente los pueblos son de memoria corta, pero no sabíamos hasta ahora cuán cortas eran. Cortas de minutos, de segundos, de horas, ni siquiera de años, para cuestionar este resultado ahora. No obstante a eso, por si las dudas, sí, ayer sí hackearon las cuentas del gobierno, no el día de las elecciones. Ayer Anonymous hackeó las cuentas del gobierno y de las cuentas del gobierno se metió en el DNI. Y del DNI fue a los estados, y de los estados a las ciudades, y de la ciudad a los municipios, y de los municipios a cada colegio electoral. Y ahí está, pueden tener acceso ustedes. Búsquenlo, ahí está puesto en YouTube. Así lo buscan. Anónimo hackea las elecciones de Venezuela. Pero ojo, fue ayer que lo hicieron. Y los resultados todavía estaban ahí. Cuando usted abre país, ciudad, ciudad de este estado, municipio de X ciudad, o sea, va abriendo uno por uno. Abrió el país, abre Caracas, de Caracas abre las ciudades que lo componen, de las ciudades que lo componen escoge una, de esa ciudad abre los municipios, de esos municipios abre uno, ese uno que abriste lo abres también y te va a dar los distintos colegios electorales, abres cualquier colegio electoral, vas a ir al resultado y vas a tener el acta. Ahí está, todavía. Entonces, ¿en qué quedamos? Los hackearon, no tienen los resultados, sí están, y se los digo solo por una razón. No se puede, por ejemplo, tener fe en Dios solo para conveniencia. No se puede tener fe en Dios hoy y si el resultado varía, dudar de Dios. Sigue firme, que si tú lo crees y tienes fe es porque está, y ahí estará. Pero tu duda puede crear resultados adversos y es lo que están fabricando precisamente ellos. Una realidad alterna, distinta, un resultado adverso. Venezuela ganó y ganó bien por más del 80% de los votos. Tengan confianza en eso, que esa es la verdad. Entonces no podemos abandonar las calles. Si se abandonan las calles, está muy claro, hasta el apoyo del gobierno socialista demócrata de Estados Unidos para que pase el tiempo hasta el 10 de enero y entonces ahí determinar. Se especula mucho. Hoy salieron incluso las conversaciones, los que pudieron verlo, que tuvimos con la gente del Comando Sur y el famoso compromiso de ellos a nombre del gobierno a favor de la democracia, a favor de los pueblos y toda la historia que quieran decir. Lo cierto es que no se ha movido un alpiste, ni se va a mover, porque la actitud, la decisión del gobierno de Estados Unidos es tratar de en estos 6 meses convencer a Maduro de tomar todo el dinero que se robó y que tenga una salida libre a cualquier punto del mundo que él escoja, con la garantía de que nadie lo va a tocar. ¿Por qué? Porque es el pago que recibió por lo que ha hecho, por exportar el comunismo como base estructural de la Agenda 2030 al resto del continente americano. Esa es la verdad. ¿Qué vamos a hacer? Pues militar. Aquí en Estados Unidos estamos esperando el mismo resultado. Esto que vimos en Venezuela, lo he dicho más de una semana, es lo mismo que vamos a tener aquí. Esas elecciones fraudulentas.
Y en caso de que no les dé resultado, prepárense, porque ellos, lo vuelvo a decir, van por el Senado y el Congreso. Y nada más que Trump asuma la presidencia el 21 de enero, pues van a obrar un impeachment para sacarlo del poder. ¿Por qué? Por la falta de participación en las elecciones primarias. Porque si no vamos a las primarias, que es donde tenemos que quitar a los que sobran y elegir a los que son magas, a los que son conservadores, a los que son patriotas, entonces no hemos hecho nada. Llevaremos los mismos a la Casa Blanca, al Congreso y al Senado. Ya los vemos como han aparecido incluso unidos, hablando todos de Venezuela y hablando ahora que estamos en campaña. Ya vemos las listas que están circulando por miembros del establishment que son candidatos y están llevando estas listas como la propuesta del Partido Republicano, con los mismos contra lo que hemos batallado siempre. Bueno, para mí no es nuevo, siempre lo he hablado, me consideran su enemigo porque lo somos. No sabemos las consecuencias que esto va a traer. Estamos de frente a las balas, de frente a ellos, nosotros, los que estamos corriendo. Al menos Carlos Garín, Johnny Fratto y quizás algún otro que no se deje comprar por el establishment y que decide enfrentarlos para el bien de nuestra nación. Pero sin embargo ahí los vemos, esos mismos están promoviendo las listas del propio establishment que ya tenemos a cambio de estar ellos también en la lista. Y eso es lo que están dando afuera de los colegios electorales, para que la gente vote. Mire, esta es la lista como tienes que votar republicano. Y están todos los que nunca participaron en defensa de este país, en defensa de nuestras mujeres, en defensa de nuestros niños, en defensa de nuestros derechos, en defensa de nuestros abuelos, en defensa de nuestra Constitución o en defensa del presidente Trump. Son todos los que están en la lista que dice arriba, propuesta republicana. Pero no solo es la propuesta republicana, sino quienes del Partido Republicano que están corriendo y en discursos hablan de Trump y les pesa la lengua, hasta se ríen con cinismo cuando lo dicen, como que es una fórmula para convencer a la gente. Y en eso están, y no se atreven a más, porque son unos cobardes. Y sé que nos van a pasar la cuenta. Ayer tuve un carro siguiéndome todo el día, un Maybach, vaya lujazo, me están siguiendo en un Maybach. Me siguió un Maybach negro con ruedas actualizadas. Por todos los colegios electorales estaba el Maybach ahí, incluso llegó hasta la esquina de mi casa, que ahí estuvo parqueado. No sabemos qué va a pasar, no tenemos idea, no tenemos tampoco el bulto de capital para hacer 10.000 comerciales. No lo tenemos, pero estamos ganando, porque Dios existe. Y lo que necesitamos es militancia. Si queremos cambiar y queremos salvar este país, hay que hacerlo en serio. Hay que hacerlo en serio. Y hay que revisar y decir no a las inducciones. Cuando te dicen esta es la lista republicana y se encuentran en la campaña de fulanito repartiéndolo. Casualmente es la misma lista que reparte cada uno de los reinos que tenemos en el gobierno. Esto indudablemente entristece, pero nos enardece al mismo tiempo. Y nos hace seguir luchando porque tenemos fe. Hay que orar y llevar a Dios por delante. Si este país merece cambiar, cambiará. Para eso necesitamos el esfuerzo de todos, absolutamente de todos. Acompáñennos a hacerlo. Denme la oportunidad de guiarlos en este camino de cambio en el condado de Miami-Dade. Denla. Súmense por primera vez en la historia a ser parte del gobierno y ser parte de las soluciones. No se queden siendo parte del problema y de las víctimas. Es tiempo de cambiar. El país lo necesita y no es Trump solo el que puede cambiar el país. Estamos en quiebra, tanto en el país como en el condado de Miami-Dade. Así que depende de nosotros. Depende de nosotros. Wake up, America. Vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos enseguida hablando del famoso
del nuevo remedio para hacer que la gente no piensen en lo que tienen que pensar. Otro remedio que ha traído como consecuencia más miedo, incluso en los que se hacen llamar cristianos, conservadores, republicanos. Por Dios, nombraron a Tim Walz como fórmula de Kamala Harris. Kamala Harris, la misma que quedó en último lugar en las primarias demócratas. Kamala Harris, la comunista, que fue la fórmula del Partido Comunista de Estados Unidos, y vendiéndola porque era negra, y en una política inclusiva, para que fuera vicepresidenta de Biden, precisamente esperando este momento en que Biden tuviera que renunciar, en que Biden tuviera que salir. Y claro, ellos esperaban aplicarle la 25 enmiendas y subirla de una a ella a la presidencia. Ahora lo manejaron, lo dibujaron para que no se quedara ella en la presidencia y poder correr como presidente. Porque lo lógico era que si dieron un informe médico que Biden no tenía la capacidad para seguir en la candidatura, debía haber sido removido también de la Casa Blanca. Pero si lo removían de la Casa Blanca, automáticamente Kamala Harris seguía como presidente. Y esto no le haría fórmula para correr como candidata. Mejor es dejarlo en la Casa Blanca y nombrar a ella sucesora en la campaña. Es todo lo que pasó. Todavía no sabemos si va a ser o no la candidata, pero están jugando a eso y le están haciendo una gran prensa, una campaña de prensa para lograr esto que están logrando. Y por eso trae a la fórmula al señor Tim Walz, una fórmula muy clara, pro todo lo que nosotros combatimos, pro aborto, pro LGBTQ, pro drogas, pro everything, en contra de los Estados Unidos de América. Corte comercial. Y volvemos con más de Carlos Carín Today. No se olviden, suscríbanse al Pairo TV y recuerden que todos los días a las 7 de la noche, pues estamos aquí, en vivo, con ustedes. Volvemos enseguida. Y que sepan los comunistas de Miami que vamos a ir tras de ellos. Porque Miami tiene que dejar de ser el banco de los testaferros del comunismo. No más dinero para los regímenes totalitarios. No más dinero para las dictaduras. Los pondremos ante la justicia y sus fondos deberán ser devueltos a las causas de la libertad de nuestros pueblos. Miami vive y Miami será para los americanos como lo es América, para los que defienden esta nación de grandes hombres y mujeres. Miami será la capital de la libertad de América Latina, la capital del anticomunismo de América Latina. Aquí no tienen cabida. Miami vive. Ok, aquí estamos de vuelta y vamos a ver quién es Tim Walz. Tim Walz, W-A-L-Z, es el 41º gobernador de Minnesota, o sea, el 41. Y fue elegido gobernador por primera vez en el año 2018, y ganó su reelección en el año 2022. Sus logros, o los logros de su tiempo como gobernador, incluyen proteger la libertad reproductiva, traducido, ya saben, movimiento #MeToo de Hillary Rodham Clinton. Tú puedes asesinar a quien quiera porque está dentro de tu cuerpo, más claro ni el agua. Fortalecer los derechos del voto, traducido, todo el que sea aquí en Estados Unidos tiene derecho a votar, así sea ilegal o sea residente. Esto fórmula para favorecer el beneficio al Partido Socialista Demócrata. ¿Qué más? Sentó las bases para que Minnesota tenga electricidad 100% limpia para el 2040. Redujo los impuestos para la clase media y amplió las licencias pagadas para los trabajadores en Minnesota. En resumen, más impuestos para poder cumplir leyes populistas que le permitan permanecer en el poder. Según la izquierda, a lo largo de su tiempo como gobernador, Tim ha priorizado hacer de Minnesota el mejor estado del país para criar una familia. Claro, lo que faltó preguntarles es qué tipo de familia es la que Tim Walz pretende criar. ¿Por qué?
Esto no se entiende cuando personalmente él apoya todo lo que va en contra de la misma familia que dice proteger. Cuando apoya el transgenerismo, cuando apoya la inducción sexual a los niños en las escuelas, cuando apoya la terapia de hormonas en los niños. Entonces, una de las cosas que aprobó precisamente es esto, el derecho de una familia homosexual a adoptar un niño. Aprobó y estuvo detrás de los baños inclusivos. Aprobó y está detrás del aborto hasta el día del nacimiento, incluso un poquito más. Ganó su primera elección a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en el 2006 y fue reelegido entonces para otros 5 mandatos sirviendo en el primer distrito congresional de Minnesota, en el sur de Minnesota exactamente. Y como gobernador se estableció como un aliado del movimiento por el derecho al aborto, en particular al promulgar una ley que consagró la libertad reproductiva, ya ustedes la conocen, en la Constitución del Estado. Esta libertad reproductiva que se llama también salud femenina, que se llama aborto, que se llama asesinato, que se llama masacre, que se llama genocidio, que se llama infanticidio, en fin, este crimen legal que se está cometiendo en los Estados Unidos y que cobra al año más de 30 millones de víctimas inocentes. El aborto es legal en cualquier momento del embarazo en el estado de Minnesota y bajo su supervisión el estado repitió incluso otras restricciones, incluido un periodo de espera de 24 horas para que las personas que buscan abortos puedan hacer lista de espera, y aprobó una ley destinada a proteger a los proveedores de salud y pacientes de Minnesota de los procesos relacionados con el aborto en otros estados. Ahí están las estadísticas. ¿Qué pasó bajo estas leyes demócratas sociales de convivencia pro familia, pro unidad nacional, bajo el régimen, o mejor dicho, bajo el mandato de Walz como gobernador? Aumentó el 50% de los homicidios. A ver, pónganme un aplauso a la legalización de las drogas, la marihuana. Aumentó un 8% en los asaltos. Aplausos para la legalización de las drogas y la despenalización de los delitos. Aumentó un 163% el robo de vehículos. Genial cómo ha desarrollado la ciudad este proceso, la mejor ciudad o el mejor estado del mundo para criar una familia. Aumentó el 9.5% de los robos. O sea, estamos hablando una joyita de ejemplo. Y esto se repite en California, se repite en New York, se repite en Washington, D.C. y en cualquier estado que sea demócrata. Es la realidad que estamos viviendo. Pero esta realidad nos las ponen delante de la cara y somos incapaces de verla. Porque el pueblo demócrata sufre lo mismo que el pueblo republicano, somos americanos. Pero sin embargo hay este voto de odio hacia lo que ha propuesto la prensa, que son los republicanos. Y van y votan demócrata. Aquí están las estadísticas. Walz ha criticado los esfuerzos para restringir el acceso a la fertilización in vitro, incluido un fallo de la Corte Suprema de Alabama que prohibió temporalmente la FIV, como se le llama en siglas, en este estado, citando la experiencia de su familia con el tratamiento de fertilidad. No tomó una posición sobre el proyecto de ley de Minnesota este año, tampoco, que habría requerido que las aseguradoras cubrieran la atención de fertilidad, proyecto de ley que no fue aprobado. Claro que él está en contra de que hayan leyes que apoyen la fertilidad, porque de hecho es parte de la Agenda Socialista 2030,
eliminar o reducir el crecimiento de la población. Por eso promueven todo lo que está relacionado con la ideología de género. Los opositores al aborto criticaron duro esta elección. Por ejemplo, Marjorie Duffenfelser o Denenfelser, que es presidenta del grupo antiabortistas SBA Pro-Life America, calificó la combinación de Harris-Walz como la candidatura presidencial más proabortista de Estados Unidos que jamás se haya visto en la historia. Pero seguimos callados. Y ahora es fórmula de Kamala Harris. Sin embargo, la selección de Walz recibió, por supuesto, elogio de los partidarios del derecho al aborto, que calificaron al gobernador como un firme defensor de la libertad reproductiva. ¡Qué contradicción! Libertad reproductiva, aborto criminal. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Son oponentes por antonomasia, pero ahí va. Los derechos LGBTQ+, las organizaciones LGBTQ+, también, por supuesto, han aplaudido a Harris por elegir a Walz, quien simultáneamente entrenó fútbol como maestro en Mankato High School en 1999 y ayudó a iniciar la primera alianza gay heterosexual de la escuela. Ahí está. El gobernador Tim Walz tiene grandes récords, como lo podemos ver. Bajo su liderazgo, aquí estoy viendo la fotografía que ustedes ven en pantalla, buscó el subsidio para inmigrantes ilegales. Son récords de él. También firmó una ley para convertir a la ciudad o el estado en un santuario LGBTQ. También se firmó la ley a favor del aborto, etcétera, etcétera, etcétera. Es una joya. Alguien digno de ser vicepresidente. O sea, fórmula, porque nunca va a ser vicepresidente de Kamala Harris. Como gobernador en el 2021, Walz firmó una orden ejecutiva que prohíbe la terapia de conversión o la práctica desacreditada de intentar cambiar la orientación sexual o la identidad de género de una persona. En el Congreso copatrocinó la derogación de la ley de defensa del matrimonio. No puede haber ley que defienda el matrimonio. Claro, si él ha votado constantemente a favor de los derechos LGBTQ, como la derogación de no preguntes, no digas, que prohibía el servicio LGBTQ en el ejército. También Walz cuenta con el respaldo de líderes transgénero ansiosos por ver una candidatura demócrata que se oponga a una serie de proyectos de ley antitrans en los últimos años. Estamos hablando de ley antitrans como prohibir que hagan espectáculos casi pornográficos en la calle para la exhibición ante los niños. Y por supuesto, la famosa periodista transgénero Imara Jones elogió esta elección de Kamala Harris. ¿Qué podían esperar? Tim Walz también firmó un proyecto de ley que convierte a Minnesota en un estado santuario para las personas transgénero, además de salvaguardar la atención que afirma el género. Su nominación, señores, envía una señal poderosa a la comunidad trans en un momento de ataques sin precedentes hacia la sociedad. Un mensaje que le está diciendo a esta comunidad ideológica, no a los que son homosexuales, ustedes han de serlo, sino a esta comunidad ideológica, que es tiempo de atacar con más fuerza a la familia y a los valores de la nación. Ahora cabe preguntarnos por qué Kamala Harris eligió a Walz como su compañero de fórmula el martes. Porque lo hizo eligiendo a un político afable, según la gente lo ven, cara de buena gente, como la tiene Joe Biden, según el fiscal republicano que le hizo la entrevista y recomendó que no lo metieran preso, que era un viejito amable. Así. Veterano, por desgracia, que los demócratas esperan que pueda mantener viva la nueva unidad del partido en una campaña que avanza a empujones hacia el día de las elecciones. Harris dijo en una publicación en las redes sociales
que Walz ha dado resultados para las familias trabajadoras como gobernador. Walz dijo que era un honor para él en su vida ser la elección de Harris para vicepresidente. Y como lo estamos viendo, aparecerán juntos en Filadelfia en un mitin vespertino. Al elegir a Walz, por supuesto, de 60 años, está recurriendo a un gobernador del Medio Oeste. No es menos cierto que es un veterano militar, que es comunista, partidario de los sindicatos, que ayudó a promulgar una ambiciosa agenda demócrata para su estado, que incluía amplias protecciones para los derechos del aborto contra la vida y una generosa ayuda hacia los inmigrantes ilegales y también los movimientos de ideología de género. Según Harris, acaba de poner un tweet donde dice que es genial tenerlo en el equipo, que ahora se tiene que poner a trabajar. Y él se une a Harris durante uno de los periodos más turbulentos, hay que estar claros, de la política estadounidense moderna, prometiendo una campaña impredecible por delante. Los republicanos, en cambio, gracias a Dios, se han unido en torno al presidente Donald J. Trump después de su intento de asesinato en julio. Y apenas unas semanas después, Biden, como todos sabemos, puso, después del atentado, fin a su campaña de reelección, lo que obligó a Harris a unificar los demócratas y considerar posibles compañeros de fórmula durante un periodo vertiginoso de 2 semanas hasta que llegue el colegio electoral. Y entonces en esta convención den realmente quién va a ser el próximo candidato a la presidencia de Estados Unidos. Harris, por su parte, espera apuntalar la posición de su campaña en el Medio Oeste superior con Walz en una región crítica en la política presidencial que a menudo sirve como amortiguador para los demócratas que buscan la Casa Blanca. Y el partido pues sigue atormentado por las victorias de Trump en Michigan y Wisconsin en 2016. En el 20, supuestamente, Trump perdió estos estados, pero se ha centrado en... Y quiero hacer una salvedad ahí. Supuestamente, lo digo bien claro, porque todos sabemos de el fraude terrible, tenaz, mancomunado, enorme, gigantesco, que se hizo en todos estos estados. Pero Trump se ha centrado precisamente en reforzar estos estados para volver a la presidencia este año y por eso su enfoque está ampliado hasta Minnesota. Harris, por su parte, junto al segundo caballero Doug Emhoff y Walz, tienen previsto aparecer juntos en un mitin vespertino, como había dicho antes, en Filadelfia, recordando una aparición conjunta entre Biden y Harris en el 2020 en Wilmington, en Delaware. ¿Se acordarán de eso? El Partido Demócrata de hoy, señores, no es el mismo de los años 70 o antes. Empezó a convertirse en un partido de la izquierda y enemigo de su propio país. Y hoy no es más que una marioneta del Partido Comunista y de la élite globalista mundial. Hoy, por este Partido Demócrata, hoy por hoy es tan nocivo que está repleto de comunistas o socialistas, enemigos de Estados Unidos. Estamos mal económicamente, con las fronteras abiertas, más de 15 millones de ilegales, y lo más peligroso es que miles de ellos también son narcotraficantes, terroristas, ladrones, tratantes de mujeres blancas, etcétera, 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 sin contar el tráfico de niños. El Partido Demócrata Socialista es un desastre total. La comida, el desempleo, las casas, los apartamentos caros, combustibles, seguros que no se pueden asegurar, falta de respeto en el mundo entero a la nación por un presidente débil, sin tomar acción de líder. En fin, estamos realmente muy mal, en muy mal camino, y por eso esperamos y rogamos a Dios cada día que el próximo presidente electo del país pues sea nuestro presidente, Donald J. Trump. Lo necesitamos urgentemente por el bienestar de todos. Así,
cómo necesitamos urgentemente cambiar los condados, las ciudades, el Estado. Porque si seguimos con la misma fórmula hasta ahora, incluso la fórmula que está proponiendo el Partido Republicano de Miami-Dade, de dejar en el poder a todos los que están, los mismos que son abucheados en los mítines de Trump, pues no vamos a ninguna parte. Si queremos un cambio, tenemos que ser parte de él. La solución está en nuestras manos. Y ojalá de algo haya servido las 3 palabras en una del presidente Trump después de su atentado. Fight, fight, fight. Pidiéndole al pueblo esto, que no se rindan, que peleen. Recuerden que el atentado ya pasó al olvido, nadie habla de él, pero nunca llegaron al verdadero criminal. Piensen ustedes, ¿dónde puede estar? ¿Y quién sería la fórmula a la presidencia si Trump hubiera sido ultimado? Sigan ese camino y sigan el dinero que hay detrás de esa persona y probablemente lleguen al verdadero responsable del intento de magnicidio contra el presidente Trump. Esa es la verdad, esa es la historia, pero la podemos cambiar. No desde casa, hay que salir a votar. Estamos en elecciones ya y no olviden votar, no republicano, no demócrata, sino MAGA. Y si puede ser ultra MAGA, mejor. Si puede ser extra ultra MAGA, mejor. Es lo que necesitamos. A situaciones difíciles, ya sabemos, remedios difíciles. Que Dios los bendiga y bendiga a todos los que luchan contra el comunismo en el mundo, a nuestros hijos, mujeres y abuelos, nuestra Constitución, nuestro presidente, el gran Donald J. Trump, y que también bendiga a esta gran nación. No lo olviden, suscríbanse al Pairo TV, 7 de la noche, cada día este programa, Carlos Garín Today. Y aparte de eso, bueno, si quieren apoyarnos, ahí está el número para donaciones, igualmente el CELE, si quieren ayudar con la campaña. Falta hace, todo suma, no lo olviden. God bless America. Hasta mañana.